Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la primera clase que van a tener conmigo, ¿sí? Es una clase que vamos a tener pregrabada, pero vamos a adelantar un poco la introducción a esa parte clínica de las imágenes diagnósticas. Ya vieron esa parte anatómica que es bastante importante en radiología con el profesor Ricardo. Y pues ahora van a ver esa parte clínica que es como el complemento y ya la aplicación de todos esos conceptos de anatomía que ya han visto. Pues tenemos también que aprender y saber que hay varios sistemas de radiología, ¿sí? O que usan rayos X. Los más antiguos son los equipos análogos, ¿sí? Estos equipos análogos son antiguos, usaban acetatos, usaban reveladores y algunos líquidos, algunos químicos para poder revelar las radiografías. Ya actualmente usamos equipos computarizados o equipos directos. Y hay otros equipos que usan radiación ionizante o rayos X en medicina, que también pues vamos a ver eso de manera muy general para que ustedes sepan que los rayos X son bastante importantes en medicina. El primero que les voy a mostrar es este sistema, que es el sistema computarizado o sistema CR. Básicamente utilizan un chasis. Dentro de ese chasis tienen esta lámina. Si esta lámina tiene unos sensores de fosfatos de plata, si no estoy mal, que son sensibles a la radiación y básicamente cuando hacemos la radiografía, ¿sí? Que es lo que voy a hacer ahí, entonces lo colocamos sobre la mesa de rayos X. Ese sistema era el sistema antiguo del hospital, ¿sí? Colimamos. ¿Y qué es colimar? Cambiar el área que vamos a irradiar. Esa colimación depende de lo que vayamos a irradiar del paciente, ¿sí? Y ahí tenemos el equipo de rayos X o el generador de rayos X. Ahí dentro está el tubo de rayos X. Y lo que estoy haciendo es modificar la técnica de rayos X, cambiar el kilovoltaje y el miliamperaje dependiendo de lo que voy a irradiar, ¿cierto? Cada porción del cuerpo tiene una técnica diferente y va a depender del tamaño del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hacer una radiografía de esas dos cosas, a una cosa plástica de unos discos y a unos tarsos y falanges de un modelo anatómico, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues ahí colimo,
¿sí? Ubico muy bien el paciente, en este caso los elementos que voy a irradiar. Nuevamente enciendo la luz del colimador para cerciorarme que todo esté bien alineado como debe estar, ¿sí? Y para hacer o para irradiar o hacer la radiografía, pues tengo ese elemento que les acabo de mostrar, que es el obturador, para indicarle al tubo que empiece a calentarse, ¿cierto? Para soltar los electrones y para tomar la radiografía. Una vez tomamos la radiografía, íbamos a otro equipo donde está la oficina, los que conocen la parte de imágenes, los que estuvieron en preclínicas, ingresamos los datos del paciente, ¿sí? A ese sistema. Una vez ingresamos los datos del paciente, que hacíamos, pues básicamente le dábamos qué porción estábamos haciendo de radiografías o qué estructuras estábamos irradiando, y ya una vez estaba preparado el computador para revelar ese chasis o esa lámina que está dentro del chasis, metíamos el chasis a ese equipo que es un revelador. Eso lo que hacía era sacar la lámina, leer electrónicamente los cambios en esa lámina que les mostré inicialmente, y automáticamente iba saliendo la imagen en el equipo, ¿cierto? Los rayos X. Eso ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque ya tenemos otro equipo que ya se los voy a mostrar, que es un equipo directo, que todo este proceso que les estoy mostrando ya no existe. Sin embargo, hay muchas clínicas veterinarias que aún usan este sistema. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay otro tipo de sistemas que son los sistemas digitales directos o sistemas DR. Y acá usamos un flat panel, un computador, y usamos también pues el generador de rayos X normal. Este es el que actualmente tenemos en el hospital.
Entonces los que estuvieron en preclínicas en el hospital se dieron cuenta y tuvieron la oportunidad de ver cómo hacíamos las radiografías, ¿sí? Estos, algunos tienen cable, otros tienen un sistema inalámbrico, entonces llega inmediatamente la radiografía apenas tomamos esa radiografía y cómo es todo el proceso, ¿sí? Pues igual hacemos la radiografía con un tubo de rayos X normal, colimamos lo que necesitamos, ¿sí? Y hacemos la radiografía y automáticamente nos va a aparecer lo que irradiamos en el computador. Entonces, este es un proceso similar a lo que les estoy mostrando. Voy a irradiar este frasco que tiene contraste para radiografía. Colimo muy bien, ¿sí? Lo que voy a irradiar. Y una vez lo colimo, tomo la radiografía y en un par de segundos, 3 4 segundos, aparece la radiografía en el computador sin necesidad de revelar. Entonces, esto se los muestro básicamente porque es importante que ustedes conozcan este proceso, ¿sí? Es bastante importante y que comprendan que hay varias formas de realizar radiografías. Esto es un concepto que deben tener siempre presente y es que las radiografías son imágenes que representan sombras de los contornos de los objetos, como la imagen que tenemos al fondo. Vemos estructuras que parecen arbolitos, pero pueden ser coliflores, pueden ser otro tipo de vegetales, ¿sí? Como el brócoli. Tenemos un corte que tiene un hueso que parece la mitad de una vértebra, ¿sí? Tenemos estructuras metálicas alrededor, pero lo que tenemos en la cabeza es, son preceptos, ¿cierto? Son imágenes que ya conocemos, que nuestro cerebro conoce y que asocia a las sombras de esos contornos que estamos viendo en las radiografías.
¿Cómo vamos a hacer el análisis de una radiografía? Que acá es lo que vamos a hacer en esta parte del curso, analizar radiografías desde el punto de vista clínico, utilizando los conceptos anatómicos que ya tienen. Siempre debemos posicionar correctamente las radiografías, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en la primera clase que tengamos después de vacaciones, y es que lo que vamos a hacer es que vamos a analizar imágenes. Yo les voy a decir cómo es que se deben posicionar siempre para analizar, y lo ideal es que siempre analicemos de la misma forma o en la misma dirección o con el mismo patrón, sin importar cuál, las radiografías. También debemos tener en cuenta términos anatómicos y direccionales y de ubicación espacial para ubicar las lesiones dentro de un órgano. Entonces debemos saber qué es rostral, qué es plantar, qué es caudal, qué es dorsal, qué es ventral, ¿sí? Debemos ubicarnos con esos términos dentro de la radiografía para poder describir lo mejor posible las lesiones que veamos en las radiografías. Hay otros equipos que usan rayos X, ¿sí? Uno de esos equipos es el tomógrafo. Y el tomógrafo es un equipo un poco más complejo en cuanto al funcionamiento, pero en cuanto a la parte física es un equipo de rayos X que nada raro tiene. Entonces tiene una mesa. Esta donita que estamos viendo ahí se denomina gantry, pero dentro del gantry tiene un tubo de rayos X y un colimador, ¿sí? Y unos detectores de imagen que hacen las veces de chasis o de flat panel, ¿sí? O sea que esto va a recibir la radiación después de atravesar el paciente. Y al final, pues esas imágenes que obtenemos van a tener esta información que salen inicialmente, como la estamos viendo acá, que es una imagen transversal, en este caso de un cuello, pero gracias a unos algoritmos matemáticos que tienen los computadores de los tomógrafos, esta información que tenemos acá tiene una información en volumen. Entonces, a partir de estas imágenes podemos obtener imágenes sagitales e imágenes dorsales, pero también podríamos generar reconstrucciones del volumen de esta manera y ver las imágenes en 3 dimensiones. Seguramente alguno de ustedes en algún momento le han hecho alguna tomografía, y esto pues al final una tomografía también nos sirve para generar este tipo de imágenes, y si es una imagen de un tumor pues le va a servir mucho al cirujano para planear la cirugía de ese tumor. Otro equipo que usa rayos X en medicina son los arcos en C o los fluoroscopios. Estos fluoroscopios se usan sobre todo en cirugía ortopédica y cardiovascular,
pero también nos sirven para hacer diagnóstico por imagen. ¿En qué casos usamos el fluoroscopio en diagnóstico por imagen? En casos en los que queremos hacer estudios contrastados de tránsito esofágico, ¿sí? Este es el caso de un perrito al que se sospechaba de una alteración en el flujo esofágico, ¿sí? Y vemos cómo pasa el bolo alimenticio. Este es el caso de un gato con signos de disfagia. También se le hizo un estudio de deglución, ¿sí? Entonces lo que se ve radio opaco se ve así con los grises invertidos, pero es un equipo de rayos X que genera pequeños clips de video. Entonces, ¿cuál es el reto en las radiografías? ¿Cierto? Generar una exposición y una escala de grises muy buena. Eso lo logramos con un kilovoltaje y un miliamperaje adecuado, ¿sí? Entonces acá tenemos dos imágenes de un hombro. Vemos que aunque en las dos imágenes del hombro se vea las estructuras macroscópicas del hueso muy bien, ya el detalle del hueso se ve mucho mejor en esta imagen A, porque vemos las trabéculas, vemos algunos accidentes óseos de mejor manera. Y lo ideal es que en una radiografía, pues sobre todo de hueso, podamos ver ese detalle óseo muy bien, ¿cierto? Y esto lo logramos con una técnica de kilovoltaje y miliamperaje ideal para este hombro. Entonces también vamos a obtener imágenes en malas condiciones de técnica radiológica, como esta que tenemos acá, que salió muy oscura, ¿cierto? Y cuando tenemos imágenes de esta manera, vamos a hablar que las imágenes son sobreexpuestas, ¿sí? Eso de manera muy coloquial se conoce como imágenes o radiografías quemadas, ¿sí? Entonces van a escuchar sobre todo a los médicos veterinarios de vieja data o de vieja guardia decir es que las radiografías están quemadas, ¿sí? Esta, por el contrario, pues la vemos muy blanca y vamos a decir que está subexpuesta, ¿sí? O sea que faltó quemarla si hablamos como un médico veterinario de vieja guardia. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a tener o un exceso de kilovoltaje o un exceso de miliamperaje, ¿verdad? Y acá pues vamos a tener una deficiencia de kilovoltaje o de miliamperaje. Cuando hacemos una técnica adecuada de kilovoltaje y miliamperaje, pues obtenemos imágenes donde la escala de grises nos permite diferenciar el detalle anatómico de la zona que estamos irradiando. Vamos a encontrar varias cosas en la radiografía o cuando analizamos la radiografía, además de saber si la técnica radiológica es la ideal, pues vamos a encontrar algunos efectos, ¿cierto? O artefactos que debemos tener presentes porque nuestros ojos, ¿cierto? Y nuestro cerebro no pueden diferenciarlos de otras cosas. Entonces el conocimiento de esos defectos en nuestra percepción de las radiografías pues nos va a hacer interpretar de mejor forma este tipo de artefactos. Y uno de esos artefactos es el efecto de contraste de fondo. Entonces, ¿por qué sucede? Porque nosotros no podemos juzgar o nuestros ojos no pueden juzgar de forma correcta una luminosidad absoluta. Entonces muchas veces vamos a ver contornos donde no los hay. O vamos a ver sombras donde no las hay.
¿sí? Entonces vamos a ver muy bien esta zona, la vejiga, ¿sí? Y vamos a ver unas estructuras radiopacas o con opacidad mineral acá, 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 acá y una zona radiolúcida o con gas en la parte central de la vejiga. A este paciente se le realizó una técnica contrastada de vejiga que se llama neumocistografía y luego se le hizo una cistografía positiva, ¿sí? Entonces se le aplicó aire a esa vejiga y ya pues la zona radiolúcida no va a estar, pero permanecen esas estructuras radiopacas, ¿sí?, en la parte central de la vejiga. Una vez se aplicó el medio de contraste positivo, esas estructuras radiopacas se convirtieron en estructuras radiolúcidas. Y no es porque se hayan llenado de aire, sino porque el fondo de la vejiga o el fondo de la imagen es más radiopaco que las estructuras que estábamos viendo en las radiografías anteriores. Entonces, al ser más radiopacas, pues se van a ver radiolúcidas, ¿sí? Y a esto es lo que le llamamos y conocemos como efecto de contraste de fondo. Muy importante que lo conozcan porque muchas veces nos vamos a enfrentar en algunas radiografías con este artefacto, ¿sí? Ahora, ¿cómo describimos las lesiones en radiografía? Y acá necesito que presten mucha atención. ¿Por qué? Porque yo les voy a dejar una actividad, ¿sí?, que pues la van a realizar durante las vacaciones. Es una actividad bastante sencilla, pero la idea es discutirla una vez volvamos de vacaciones, ¿sí? Es muy probable que se vayan a equivocar y la idea no es juzgar las equivocaciones, pero sí juzgar la forma en que describen las cosas, teniendo en cuenta estas pautas, ¿sí? Entonces, para describir anormalidades radiológicas tenemos algunos signos, ¿sí?, que usan todos los radiólogos en el mundo para describir las lesiones. Vamos a tener en cuenta el tamaño de la lesión, los contornos de la lesión, el número de lesiones que se encuentra, los márgenes, la localización y la opacidad de la lesión. Entonces, ¿de qué se trata cada uno de estos? El tamaño, pues es la extensión o la dimensión de esa lesión. Si podemos medir, la medimos. Si no la podemos medir, pues vamos a describirlo con respecto a algún tipo de órgano que esté cerca. Entonces vamos a describirlo que ocupa el 50% de un hueso o que ocupa un tercio del hueso, ¿sí?, o que ocupa tantos espacios intercostales. Si la descripción de la lesión tiene que ver con un órgano, pues vamos a hablar de si está agrandado, aumentado de tamaño, pequeño, reducido de tamaño, distendido, dilatado, ¿sí? Y acá pues debemos tener en cuenta la normalidad para la especie y para la raza, ¿sí? Ya hay muchos estudios sobre el tamaño, por ejemplo, cardíaco en diferentes razas, ¿sí?, en perros, o el tamaño cardíaco normal en gatos, tomando como referencia los cuerpos intervertebrales. Entonces, así vamos a describir el tamaño de la lesión. Los contornos.
pues cómo es la forma sobre todo de esa lesión, ¿sí? Y acá pues cuando describimos también los órganos, pues sabemos que los órganos tienen ciertas formas, ¿sí? Por ejemplo, los riñones son ovalados o en forma de huevo. El vaso en radiografía tiene una forma alargada, fusiforme en ciertos puntos. Entonces, pues ahí tenemos en cuenta la forma de los órganos, si conservan esos contornos o si se pierden los contornos de los órganos. Y si tenemos alguna lesión, pues vamos a describirla según sus contornos, ¿sí? Si es fusiforme, si es amorfo o amorfa, si es de base ancha, si es triangular, rectangular, circular, ¿sí? El número, pues si podemos contar las lesiones, decimos el número de las lesiones, ¿sí? Si falta algún órgano, pues sabemos que hay una falta, o sea, la falta de un riñón, por ejemplo, si no vemos la silueta de los dos riñones, ¿sí? O si contamos las vértebras, si hay una de más, pues describimos que hay una vértebra adicional, ¿sí? Entonces, y pues las lesiones, si vemos tres nódulos, describimos que hay tres nódulos. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta en la evaluación de las radiografías y de las lesiones radiográficas. Los márgenes, básicamente, si tiene márgenes lisos, regulares, irregulares, agudos, redondeados, ¿sí? Si se definen bien, mal o no se definen, ¿sí? La localización, pues, ¿dónde está? ¿Sí? ¿En qué órgano? Asociada a qué órgano, a qué porción del órgano, ¿sí? Y acá pues les coloco que recuerden que la anatomía es poder, ¿sí? Y acá el hecho que ustedes tengan esa base anatómica les va a permitir saber a qué órgano está asociada una lesión, en qué posición y poder entender, ya una vez ustedes estén más avanzados en la carrera, cuando veamos radiografías, pues el por qué el paciente presenta ciertos signos clínicos, ¿sí? O si un órgano está desplazado de un lado, del otro, o está en una posición que no debe estar. Entonces, por eso es tan importante también describir la localización de la lesión o del órgano que no está localizado donde debe estar. Ya con respecto a las opacidades, pues ya sabemos que en rayos X hay 5 opacidades, ¿sí? Y hay lesiones que están en órganos con opacidades que no deben ser. Por ejemplo, podemos encontrar lesiones con opacidad de gas en el hígado. Sabemos que en el hígado no debería haber gas, ¿sí? O contenido mineral en la silueta de la vejiga, ¿sí? No es normal tener contenido mineral o estructuras con opacidad mineral en la vejiga, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que quería decirles en esta pequeña clase introductoria a lo que vamos a hacer, ¿sí? A lo que tenemos que hacer ahora en esta segunda parte de la materia y lo que nos vamos a dedicar a hacer en esta segunda parte de la materia, y es saber casos clínicos, intentar describirlos a partir de esa base anatómica que ya tenemos, ¿sí? ¿Cómo va a ser la actividad que les voy a enviar? ¿Sí? Les voy a enviar varios casos clínicos, ¿sí? Varias radiografías, y lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Es básicamente generar una descripción de esa lesión.
Cuando les envíe la actividad, les voy a decir cuándo tienen que entregármela, ¿sí? Por si me la entregan presencialmente o a través del correo electrónico, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a hacer? Les voy a hacer una demostración de cómo vamos a hacer esa actividad. Entonces, esta es una radiografía de un paciente, del tarso derecho de un paciente o del miembro posterior derecho de un paciente en su parte distal. Sabemos que es un paciente joven. ¿Y por qué sabemos que es un paciente joven? Porque acá tenemos líneas fisiarias o líneas de crecimiento en distintos huesos, ¿sí? Pero revisando y viendo la anatomía, esto que tenemos acá y acá no hace parte de la anatomía normal, ¿sí? No es parte de esa anatomía normal. Entonces vamos a describir esa lesión. Entonces primero vamos a describir que hay una lesión con márgenes bien definidos, irregulares, contornos irregulares, de forma coliforme, ¿sí? O ¿sí? Con una forma coliforme. ¿Y por qué coliforme? Porque parece un coliflor, ¿sí? Algunas lesiones pues tienen algunas características especiales y podríamos llamarla por esas características especiales, localizada en el aspecto pálmaro, ¿sí? O plántaro más bien, porque es el miembro posterior, plántaro medial del miembro posterior derecho, con opacidad de mineral, ¿sí? Con un diámetro aproximado o igual a los huesos del tarso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo podemos medir, ¿sí? No tenemos una regla para medir. Asociado a qué, entonces vamos a utilizar la anatomía acá y vamos a decir que está asociado al primer hueso del tarso, ¿sí? Generando una deformidad del aspecto plantar del miembro, ¿sí? Como también lo pueden decir, lesión tipo masa de forma coliforme o coliforme, única, ubicada en el aspecto plántaro medial del primer hueso tarsiano, con opacidad de mineral que mide tanto por tanto, ¿sí? Cuando tenemos la opción de medir, pues medimos y damos esa medida en milímetros o centímetros dependiendo, pero siempre en las mismas unidades de medida. Ya, pues si tienen alguna duda, pregunta o inquietud acerca de lo que les hablé en esta presentación, me pueden escribir al correo electrónico. Y como les digo, yo les envío la actividad y les doy la fecha de entrega. Obviamente es una actividad que van a hacer en casa, que van a tener un tiempo suficiente para hacerla, ¿sí? Y pues que la idea es que en esa primer clase en la que nos veamos discutamos muy bien cómo el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Resolvamos las dudas, corrijamos y así poder avanzar en esa parte clínica de las imágenes diagnósticas.
Entonces quedo atento a cualquier duda o pregunta que tengan a través del correo electrónico y nos vemos presencialmente una vez lleguemos de vacaciones. ¿Listo? Espero que tengan un feliz año, una feliz Navidad y un buen resto de año. ¿Listo?